Le damos la bienvenida al economista Juan Manuel Rodríguez, exdirector del Programa de Relaciones Laborales de la Universidad Católica, para analizar este momento, cómo está el trabajo en el Uruguay. Empecemos por allí y también iremos para conocer también qué se está discutiendo hoy en el mundo en relación con el trabajo. Bueno, buenos días, gracias por la invitación. Bueno, afortunadamente, después del gran golpe que significó para el mercado de trabajo la pandemia, donde se perdieron probablemente cerca de 100.000 puestos de trabajo o más, en el año pasado se empezó a recuperar esto. Todavía no estamos en la situación pre-pandemia, pero nos estamos acercando, sobre todo porque la tasa de desempleo, aunque haya crecido un poco en el mes de enero, en diciembre estuvo en una cifra cercana al 7%, que es una cifra relativamente baja, y también la tasa de empleo ha aumentado, o sea, se generaron nuevos puestos de trabajo. Lo único llamativo, digamos, o que puede preocupar un poco es lo que se llama tasa de actividad, que es la cantidad de gente que está trabajando o buscando empleo, todavía está en un nivel un poco más bajo, lo que está indicando que no hay confianza en una parte todavía de la población de que vaya a encontrar empleo, entonces se retira del mercado de trabajo. Cuando se le pregunta en la encuesta de hogares si está trabajando, dice que no, y si le preguntan si buscó empleo, dice que no. Entonces se lo considera no activo. Y la tasa de actividad entonces baja. Ese todavía es un indicador que está mostrando, digamos, un poco de preocupación. Uh-huh. Y respecto a las empresas, ¿cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que están diciendo? ¿Que van a contratar personal? ¿Que no van a contratar personal? Bueno, hay encuestas diversas sobre eso, ¿no? Yo creo que todavía en Uruguay lo que se llama la aplicación de nuevas tecnologías, salvo en algunos sectores muy específicos, no tiene la dimensión que tienen en otros lados. O sea, no hay un gran cambio técnico todavía en Uruguay. Si esto se mantiene de esta manera, no hay forma de aumentar la actividad productiva más que contratando más gente. Porque uno podría decir que si cambia la tecnología se puede trabajar más con menos gente incluso. Pero sin cambio técnico esto es mínimo lo que se puede lograr. Con lo cual, si se abren oportunidades laborales o porque hay mercado, no hay otra manera que aumentar la tasa de empleo. Uh-huh. Y bueno, y eso probablemente si se mantiene la actividad de crecimiento que están proyectando tanto las cifras oficiales como privadas, esto va a implicar que el mercado de trabajo va a mejorar, o sea, van a aumentar los empleos. Y respecto a lo que se está discutiendo en el mundo, donde hay realmente mucha información que aparece a partir de los cambios tecnológicos, a partir de países que hoy están planteando la reducción de la jornada de trabajo, de repensar cómo era antiguamente la jornada de trabajo y cómo debe ser hoy. Bueno, en esto hay verdaderamente, digamos, en los últimos 10 años han habido cambios sustanciales, ¿no? Eh, para no abundar mucho, porque tendríamos que ir atrás, pero hace unos años lo que se discutía en el mundo es que el trabajo moría. Se hablaba del fin del trabajo. Y esto se basaba en un estudio que se hizo en el año 2013 por dos investigadores reconocidos que proyectaron
de que algunos cambios técnicos iban a significar la pérdida del 47% de los puestos de trabajo. Esto generó una alarma mundial, porque como este estudio no significaba grandes dificultades para aplicarlo, se replicó prácticamente en todo el mundo. Y en Uruguay, por ejemplo, hubo 4 trabajos o 4 investigaciones hechas con esta metodología. Todos daban lo mismo, que más o menos la mitad de los puestos de trabajo estaban amenazados. Los trabajos no decían que se iban a perder, decían que potencialmente se podrían perder. Pero digamos, la historia muestra que si hay un cambio técnico que mejora las condiciones de la productividad, la competitividad, a la larga el cambio técnico se implanta de una o de otra manera. No se puede decir algo que sea un proceso mecánico, porque cada país tiene sus particularidades, pero a la larga todas las revoluciones industriales se generalizaron. Con lo cual, si hoy estamos en una que le llamamos digital o se le puede llamar de otra manera, a la larga esto se va a imponer y el cambio técnico va a crecer, porque el país que no introduzca el cambio técnico realmente va a quedar retrasado en términos de posibilidad de competir en el mundo. Entonces a la larga va a perder empleo igual. Si no lo pierde por el cambio técnico, lo va a perder porque no puede competir y las empresas van a bajar su actividad o van a cerrar. Entonces, bueno, esto es preocupante, decir que potencialmente se va a... Bueno, hoy el clima cambió. Primero, ya pasaron 10 años y no se nota un gran aumento de la tasa de desempleo en el mundo. Incluso los países que sí están promoviendo una enorme transformación tecnológica. Caso Alemania, caso Corea, en parte cierta medida Estados Unidos, descontemos China, que tiene una política de cambio técnico y de educación espectacular. Bueno, en estos países no se nota esto. Y los últimos trabajos empiezan a plantear un tema nuevo, que es la escasez del empleo. Escasez con una particularidad. Hay empleos que van a desaparecer, porque la tecnología permite, sea por las plataformas, por la robotización, mucho más sofisticada que en el pasado, permite sustituir algunos trabajos. Siempre que hay un cambio técnico, hay cambios laborales, inevitablemente. Pero al mismo tiempo se generan nuevos puestos de trabajo. Entonces, en algunas actividades hay escasez de trabajadores. Por eso que el gran problema que hoy existe es la educación y la formación profesional para el trabajo. Y yo te diría que el tiempo, en una de las mediciones que se ha hecho, el tiempo que tarda una empresa en contratar los trabajadores que demanda por las distintas vías es más que el de antes, lo cual implica que hay una cierta escasez. Pero claro, mientras el sistema educativo no cubra estas capacidades que se necesitan, probablemente esto se mantenga. Pero claramente el clima es muy distinto del que había 10 años atrás. A partir de la pandemia se instaló el teletrabajo. Ya existía, pero aumentó la cantidad de gente que teletrabaja. En Uruguay ese teletrabajo ahora tiene una ley, tiene una regulación y bueno, y en el mundo y también en Uruguay se discuten muchos puntos de vista, entre otras cosas el tema del derecho a la desconexión. Sí, totalmente. Sobre todo porque la pandemia impidió la presencialidad del trabajo. Pero cuando uno mira los resultados de la no presencialidad, no muestra que son peores. En algunos casos son mejores. Lo que esto trae, como siempre que cambia la organización del trabajo, es temas nuevos. Por ejemplo, ¿quién paga el internet del trabajador que trabaja de su casa? ¿Quién trata los problemas sociales que se generan por la no movilidad, por cómo se cuentan las horas?
¿Qué beneficios Ujú. hay? Bueno, todo esto es lo que se está discutiendo en este momento y se está discutiendo en todo el mundo porque no se va a volver a la presencialidad. Se va a volver parcialmente. Hoy de lo que se trata es de cómo manejar el trabajo híbrido, que es trabajo algunos días en casa y otros días en reuniones, que es muy complicado, que mejora la calidad de ciertas reuniones o de ciertas actividades si son presenciales. Pero bueno, este es un tema que lo que hizo la pandemia fue detonarlo, multiplicarlo por mucho. Ya había teletrabajo antes y bueno, y va a seguir habiendo, eso está claro. Y la verdad es que hay diversos enfoques sobre cómo encararlo. Pero a la larga lo que muestra la historia es que se va a encontrar una forma más justa o menos justa de resolver los problemas. Yo te diría que en esto la dificultad mayor es que el actor laboral se ha debilitado. Y se ha debilitado básicamente porque el trabajo se hace mucho más individual y la posibilidad de conformar sindicatos para negociar en conjunto cae. Y esta es una tendencia que uno lo ve en muchos lados. Hay países en donde esto no es así, pero en la mayoría sí es así. De todas maneras, la reacción sindical ante los cambios técnicos no es como fue en el pasado de rechazarlos, porque tiene claro que si no viene cambio técnico va a perder el trabajo. Lo único que está claro es que tiene que encontrar la forma de representar para lograr mejores beneficios. ¿Y cuál es el rol del Estado en este proceso evidente de desregulación laboral? Y bueno, ahí varía con los estados, ¿no? Y varía con el sistema de relaciones laborales. Hay varios sindicatos que cuando hacen las reuniones internacionales y eso plantean de que los cambios que se están produciendo tienen como dos motivaciones. Por un lado, atender a los cambios tecnológicos, pero al mismo tiempo reducir costos y aumentar la flexibilidad. Con lo cual, las posibilidades del trabajador de lograr beneficios mayores se reducen. Los estados, en la mayoría de los casos, tratan de mantenerse un poco al margen y dejar que estas sean discusiones a nivel de empresa. Los sindicatos, por el contrario, están buscando de que sean negociaciones a nivel de sector o a nivel nacional. Por ejemplo, acaba de haber un acuerdo muy importante en España a nivel de todo el país. Bueno, pero en algunos países no es así. Por eso los estados toman distintas posturas según su orientación. Las empresas quieren que se negocie por empresa, los trabajadores que se negocie por sector o a nivel nacional, y bueno, los estados o los sistemas políticos a la larga terminan interviniendo parcial o totalmente porque se requieren nuevas leyes para dar seguridad a las nuevas formas de trabajo. Uh-huh. Hay quienes dicen que hay actividades que si se regulan, las matan, las perjudican. Por ejemplo, digo, decir, obviamente que quienes defienden esta postura se inclinan más por la desregulación. Estoy pensando, por ejemplo, en Uber. Sus trabajadores son trabajadores dependientes, son trabajadores independientes. Hay quienes dicen, bueno, pero si pasan a ser trabajadores dependientes, eso hackea a la herramienta. Sí, eso fue una discusión, yo te diría que en algunos países lo sigue siendo. La solución a ese tema no es igual en los distintos países. Por ejemplo, en Estados Unidos, en Inglaterra, los países anglosajones en general, que siempre fueron más liberales y que siempre tuvieron una negociación por empresa muy superior a la de Europa, por ejemplo, en estos países en general se los considera trabajadores independientes. Pero
digamos, si esto se mira en el tiempo, cada vez más el trabajador de Uber se considera un trabajador dependiente, y se le tratan de aplicar las viejas regulaciones o los viejos derechos que tenían los trabajadores dependientes anteriormente a la nueva realidad. Que esto significa que no es probablemente la totalidad de lo que tenían, pero es un beneficio fijo, por ejemplo, horas extras. Y esto la OIT lo está respaldando. O sea, la tendencia es que los trabajadores de las plataformas van a terminar siendo en su gran mayoría trabajadores dependientes, capaz que de una forma un poco distinta a los anteriores, pero también con beneficios y con derechos. Esto es lo que yo veo que va marcando la tendencia y lo que se va expresando en las cosas que discute la OIT. ¿Cómo ves Por otro la lado, situación? perdóname, Sí. por la pregunta que decías, esto no amenaza nada a Uber, ¿eh? No sé si me entendés. O sea, pensar que la más regulación amenaza a la empresa, no la ha amenazado nada, absolutamente. No, o sea, no es esta una actitud antiempresa. ¿Cómo ves en este momento la situación del mercado de trabajo en el Uruguay respecto a, bueno, el trabajo, la caída del salario? Es decir, hay como una mirada de mucha preocupación por parte de la central sindical de lo que está pasando con los salarios en este momento. Sí, yo creo que en ese terreno hay varias cuestiones que diría que algunas todavía no se han expresado totalmente, pero la historia de nuestro país dice que se van a terminar expresando. Claramente el gobierno definió una política salarial de caída de salarios y de pasividades. Los consejos de salario tomaron las pautas del Poder Ejecutivo, pero la mitad de los consejos de salario no lo respetaron y establecieron acuerdos más beneficiosos para los trabajadores que los que proponía el Poder Ejecutivo. Por eso mismo el Poder Ejecutivo no los votó y hubo resolución de los consejos con el voto de trabajadores y empresarios y el voto negativo o de abstención del gobierno. Esto significa que, por ejemplo, si el salario cae mucho y que, de acuerdo a la promesa del gobierno, se recuperaría en el año 23, en la práctica en muchos sectores se va a recuperar antes porque no incluyeron correctivos en el 23, sino cada 6 meses. Con lo cual, es probable que la evolución salarial no sea tan mala como la que se derivaría de las pautas del Poder Ejecutivo. De todas maneras, va a haber una caída salarial, porque, digamos, sumado la rigidez de los aumentos y el aumento de precios que está habiendo, obviamente esto va a implicar caída de salarios. Pero a mí también lo que me preocupa, aparte de este hecho, que, bueno, históricamente el movimiento sindical no aceptó una caída de salarios, o sea, lo aceptó después de dar un conflicto y bueno, si lo pierde, pero resiste la caída de salarios, sobre todo cuando la economía está renovando los niveles de actividad que tenía antes. Porque si la economía todavía estuviera en crisis, uno podría fundamentar, bueno, necesitamos caída de salario para que aumente el empleo. Suponiendo que esto sea cierto, por lo menos tiene un fundamento, pero esto no está cayendo, este fundamento, con las tasas de crecimiento que están habiendo. Lo que sí me preocupa es que yo veo que hay algunos conflictos sindicales y otros que no son conflictos, pero sí hay situaciones de tensión que muestran alguna de estas cosas. En algunos casos, por ejemplo, en algunas empresas públicas, yo creo que la dirección, o la mayoría de la dirección, desconoce cómo se construyen las relaciones laborales. Entonces, adopta actitudes que
que no son tradicionales en el país. Es, por ejemplo, el caso de, se denuncia un convenio colectivo. No está mal, y en general los convenios prevén la denuncia, pero la práctica en el Uruguay histórica es que antes de que el convenio caiga totalmente, se empieza a negociar un convenio nuevo, porque se entiende que hay muchas cosas que están reguladas por el convenio. Sin embargo, esto no pasa, no hay una nueva negociación, pero se le sigue pidiendo a los trabajadores los que establecía el convenio colectivo que la dirección denunció. ¿Ejemplo? Yo creo que el caso más claro es ANCAP. Es el caso más claro donde esto se da. Esto es desconocer cómo son las relaciones laborales en Uruguay. Y a la larga esto va a llevar a conflictos. Incluso va a llevar a conflictos y es una pérdida de la gestión de la misma empresa. Porque la empresa no se mueve solamente por leyes o por decretos, se mueve también por acuerdos que hace con los trabajadores, que lo viene haciendo hace décadas. Y desconocer esto es desconocer cómo se construyen las relaciones laborales. Esto me parece que es preocupante porque cuando uno cambia algo que está tan asumido por todos los gobiernos del Uruguay desde hace buen tiempo, no solamente por el Frente Amplio, todo esto viene de mucho antes que el Frente Amplio. La ley de Consejo de Salarios es de 1943. No estamos hablando de un periodo corto. Entonces, cuando se tiene este desconocimiento, es preocupante porque esto generalmente trae conflictividad. Y también hay algunas posturas o iniciativas como las que se tomaron en secundaria con las horas de fuero sindical, que parece como una especie de persecución al pasado. No se ha demostrado prácticamente nada, pero se ha hecho mucho énfasis en estas cosas. Y la verdad no sé si esto genera un clima positivo, porque después se le pide al trabajador que no ponga palos en la rueda, que no haga conflicto, pero uno también siembra lo que cosecha. Si uno va a revisar todas las cosas sobre las cuales no existen cosas muy claras, argumentos, a la larga está generando un clima de tensión que mi impresión es que el propio gobierno lo va a pagar. Porque ¿a quién le sirve vivir en esa tensión? Y yo creo que esto o viene de, digamos, un dolor del pasado o una postura muy negativa a un actor que es histórico en el Uruguay, como es el movimiento sindical, como son las organizaciones empresariales, sería lo mismo. Esto no genera ni un clima bueno ni para el sindicalismo ni para el gobierno. Juan Manuel Rodríguez, gracias por la entrevista. No, encantado y siempre a las órdenes. Contento de verte.